Cuando recibimos la comida, tenemos que almacenarla rápidamente. Por ejemplo, si es algo que viene refrigerado, no podemos tenerlo en la mesa donde recibimos el producto y a las 3 horas lo vamos a refrigerar, sino que rápidamente. De eso es lo que estamos hablando. Almacenar la comida a las temperaturas correctas y en el orden correcto. La temperatura correcta quiere decir lo mismo, ¿verdad? El producto es refrigerado, lo ponemos en refrigeración. Si el producto es congelado, lo ponemos en congelación. ¿Y qué quiere decir el orden correcto? Es lo que la chef del video hablaba. Si no tengo yo el espacio de tener un refrigerador para producto sin terminar y uno para producto terminado, entonces tengo que tenerlo en el orden correcto. Para esto también hay material que está disponible. ¿En qué estantes va a colocar qué? Pero si usamos el sentido común, lo que queremos es asegurarnos que si tenemos un pollo descongelando, no esté encima de las verduras, como vimos en el video, y que pueda chorrear y contaminarme la verdura de la ensalada. Si esto me contamina la lechuga y yo la sirvo directamente, recuerden que el problema es que no pasó por esa barrera de seguridad que es temperatura. Como la lechuga yo no la cocino y va directamente a la boca del cliente, ahí es donde me contamina. Disminuir el tiempo en que los alimentos quedan en la zona de peligro. Hablamos de la zona de peligro, que básicamente es la temperatura ambiente, que es entre 4 grados centígrados y 60 grados centígrados. Cocinar la comida a la temperatura interna mínima segura. Ahí les voy a enseñar también una ilustración, una gráfica de cuáles son las temperaturas mínimas seguras. Mantener la comida a la temperatura correcta. Podemos usar el ejemplo del buffet, esto es lo más fácil, ¿verdad? Tenemos que tener ese buffet a la temperatura correcta. Si está en temperatura ambiente, nos podemos enfermar todos, porque el buffet usted sabe que sirve un montón de gente, pero hay muchas cosas también que nosotros tenemos ya preparadas en las cocinas. Y ahorita que vamos a hacer entregas a domicilio, en qué temperatura y por cuánto tiempo vamos a tener esa comida que tiene que recoger el de la motito para írsela a dejar al cliente, y en cuánto tiempo también vamos a llegar desde la cocina hasta la casa de la persona que la pidió. Entonces es muy importante que tengamos lo del tiempo bien presente y también lo de la temperatura. Descongelar, enfriar y recalentar la comida correctamente. Ya conocemos los procesos de descongelamiento. No podemos sacarlo y tenerlo en una paila de agua, el pollo, ¿verdad? Ya habíamos dicho, tenemos que planificar mejor. Y aquí es también donde viene la importancia de reducir lo que estamos ofreciendo, reducir nuestros menús. Tenemos que planificar también nosotros mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a vender pollo, entonces tenemos que sacar el día anterior del congelador al refrigerador el pollo, para que el día siguiente que vamos a vender la comida ya esté descongelado. Manera de emergencia que tenemos que para descongelar puede ser en el microondas, pero eso ya es de emergencia, no debe ser como operamos normalmente. Hay que tener toda esta información presente, que ya la conocíamos, y asegurarnos, por favor, que seamos mucho más estrictos. Porque recuerden que ahora tenemos otro componente, que es cuánto me va a tardar a mí desde que yo saco de la cocina hasta que le llega a mi cliente. Y lo de higiene, por supuesto, que tenemos que tener, no olvidar, pero ahorita hablando en tiempos y temperaturas es eso. ¿Dónde vamos a tener por mientras llega el repartidor y cuánto tiempo va a tomar desde que esta persona lo lleve de nuestro establecimiento a la casa del cliente? Así que tiempos y temperaturas. Vamos a ver otro video que nos va a ayudar también a ilustrar esto mejor. Por mientras quiero que miremos en la parte derecha, que es donde tenemos la zona de peligro. Ahí también tenemos las temperaturas internas mínimas adecuadas, que esto lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿verdad? Pero
lo que queremos es que ustedes tengan una idea de las temperaturas y qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay ciertas cosas que tienen término. Esa es lo que hablamos de término medio, bien cocido, etcétera. De eso es lo que hablamos cuando hablamos de temperatura interna mínima. El pollo, sin embargo, no tiene término. Así que no vamos a hablar excepto de bien cocido cuando estamos hablando de pollo, que estamos hablando de 165 grados Fahrenheit. Esta también es la temperatura, por eso es que dice ahí arriba todas las aves, ¿verdad? Porque estamos hablando de pollo, pavo, codorniz, etc. También tenemos que ver recalentar. El recalentar tiene que ser también a esa temperatura. Y ahí ven lo demás. No vamos a entrar en detalle, pero sí, vemos luego la zona de peligro y luego vemos la temperatura del refrigerador, que yo les decía, generalmente se maneja a 5 grados centígrados o menos, que en Fahrenheit es 40. El congelador, que es donde nos congela, eso estamos hablando de menos 18 en centígrados y 0 grados Fahrenheit de temperatura correcta de un congelador. Ahí es donde se congela el producto. Vamos a ver entonces ahora el video. Aunque no parezca tan importante, la temperatura puede alterar la inocuidad de los alimentos. Por eso, si se mantiene una adecuada temperatura en todo proceso, se logra una alta probabilidad de no contaminación. Por ejemplo, entre los menos 7 y los 10 grados centígrados, varios alimentos detienen la proliferación de algunas bacterias. Sin embargo, en productos como carnes rojas, blancas, peces, mariscos y los lácteos, se desarrollan microorganismos que pueden afectarlos. Si se pone un alimento a temperatura ambiente, este se descompondrá más rápido que uno que está en la nevera, y si el producto tiene bacterias contaminantes, la proliferación de ellas será mucho más rápida a temperaturas entre los 20 y 65 grados centígrados que en temperaturas más bajas. Es importante recordar cuáles son las temperaturas seguras. Entonces, una de las cosas es que cuando vamos a refrigerar un alimento, este debe estar por debajo de 4 grados centígrados. Cuando vamos a congelar un alimento o que el proveedor lo traiga al lugar de producción, debe estar por debajo de menos 18 grados centígrados. La temperatura en la cual se multiplican más los microorganismos está entre los 4 y los 60 grados centígrados. Cuando se habla de tratamientos térmicos se habla en las dos direcciones, tratamientos térmicos por calor, entonces la pasteurización es un excelente ejemplo, o hablas en el otro extremo en los tratamientos térmicos por frío. ¿Qué es lo que hace el frío? Realmente lo que hacen las bajas temperaturas es reducir la actividad. En este caso estamos hablando de los microorganismos, reducir la tasa metabólica del microorganismo, o sea, lo adormece, lo deja en una condición en el que él no se va a multiplicar y además no va a producir las toxinas que generan los microorganismos, algunos de ellos, que son lo que te enferman. Listo, si quiere cuente usted para que ella de un solo. Bueno, vamos a empezar de ahorita entonces. Como vimos en el video anterior, lo de las temperaturas y el tiempo es vital. También vimos en la parte derecha del video el termómetro que nos indica las zonas de peligro. Y vimos también que les había mencionado, tenemos en la parte derecha un poco de información de qué tipo de productos, a qué temperatura y por cuántos segundos. En esta pantalla que estamos viendo en este momento ya tenemos más claro lo de las temperaturas mínimas internas de cocción. La temperatura interna es la que estamos viendo, es la segura en la que el microorganismo muere. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Los alimentos debemos cocinarlos
para que alcancen esta temperatura interna mínima. Puede ser más alta, pero esta es la mínima. Aparte de alcanzar esta temperatura, también tenemos que dejarla a esta temperatura por cierta cantidad de tiempo. Vamos a ir entonces hablando de las aves. Aves, había dicho anteriormente yo también, es pollo, que consumimos muchísimo, pero también pavo, codornices o cualquier otra ave. Hablando específicamente del pollo, el pollo es vital que lo cocinemos a esta temperatura mínima, que es 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados por 15 segundos. Esto es mínimo, les decía, porque el pollo tenemos el problema de la salmonela. Tenemos que matar nosotros, recuerden, ese microorganismo que nos hace daño, que se llama patógeno, y esta temperatura es que se muere. También los rellenos. Cuando hablamos de rellenar la gallina de Navidad, estos rellenos, ya habíamos posiblemente tenido esta información anteriormente, tiene que estar cocinado, porque si no tenemos ese problema de que internamente no llega a esa temperatura. Puede quedarnos crudo y no, entonces vamos a tener un producto inocuo, no vamos a haber matado los microorganismos que nos hace daño. Los alimentos potencialmente peligrosos, ustedes ya posiblemente los conocen, no los hemos tratado en este webinar porque sería demasiado extenso, pero sí estamos hablando que tenemos que tener en cuenta que hay ciertos alimentos que son los favoritos, podríamos decir, de los microorganismos. En estos estamos hablando del tofu, estamos hablando nuevamente de los rellenos de las donas y de los pasteles, esos rellenos cremosos. Estamos hablando de aceites con ajo, etcétera, etcétera. No vamos a entrar, como les digo, en mucho detalle. Otra cosa que tenemos que tener a 165 grados son carnes, pescado, aves o pastas rellenas. Cuando hablamos de carne molida, que es la siguiente categoría, generalmente se dice 155 grados o 68 grados centígrados también por 15 segundos. Pero se ha descubierto últimamente que lo ideal, especialmente cuando hablamos de tortas de hamburguesa, es que no tengamos término, que se lleven hasta 165 grados. También en el mercado ahora tenemos, que vienen de ciertas empacadoras de carne, tenemos carnes inyectadas, que esto les inyecta sabor y también las hace más suaves. Con estas hay que tener cuidado y tenemos que llevarlas nuevamente a esta temperatura segura de 165 grados Fahrenheit o 68 centígrados. También 15 segundos, como les había mencionado, igual que para las aves y los rellenos y la categoría anterior. La siguiente categoría tenemos dos tipos de preparación. Cuando hacemos algo asado de esta categoría, le tenemos que dar más tiempo. Tiene que permanecer a la temperatura de 145 grados Fahrenheit o 63 centígrados por 4 minutos. Las chuletas, por ejemplo, las hacemos por 15 segundos, igual que lo demás. Esto tiene que ver con el corte delgado. Vamos a hacer una excepción a lo de las chuletas. También en el país consumimos muchísima chuleta de cerdo. El cerdo, porque en Honduras todavía no se ha erradicado la triquina, entonces las tenemos que llevar a los 165 grados, igual que como que si fuese un pollo. En otros países las chuletas tienen término, igual que la carne de res. Para explicar un poco lo que significa término, la res usted la puede pedir bien cocida, término medio, inclusive 3/4, que es entre término medio y bien cocida, y medio cruda, ¿verdad? Eso depende del cliente. La carne de res sí, ya molida es la excepción, como les decía, pero la pieza sí se puede pedir con término. No igual la chuleta de cerdo o las piezas de cerdo en general, que puede ser un lomo o un filete. Sí, la carne que les decía, en términos generales, sí, excepto la molida, ternero, cordero, el pescado inclusive, y los huevos. Estas sí son temperaturas seguras.
Vamos a hablar entonces un poquito más de lo que hemos aprendido. Este es el repaso y con esto vamos a concluir con esta sección. Como hablamos anteriormente de los exámenes teóricos, se van a realizar de la siguiente manera. Se les van a mandar las preguntas y ustedes van a tener las opciones, como en esta que tenemos de selección, van a mandar ustedes sus respuestas, todo eso va a quedar bien explicado, no se preocupen, van a tener las instrucciones específicas y luego las van a mandar a donde se les diga, al sitio que sea, para que se les corrija. En este caso tenemos de selección y tenemos verdadero y falso. Una posible pregunta sería, para mantener la inocuidad, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que tenemos que A, usar agua y materias primas seguras, B, mantener la limpieza, C, mantener los alimentos a temperaturas seguras, o D, todas son correctas. Las 5 claves de inocuidad, que fue el video que vimos, y luego la siguiente filmina, donde nos resumía lo que decía el video, habla, como les dije anteriormente, de 5 claves. Una de ellas es usar el agua y materia prima seguras, la otra es mantener la limpieza. Y también tenemos mantener los alimentos a temperaturas seguras. Como las 3 son de las 5 claves, entonces la respuesta sería D. Todas son correctas. La siguiente pregunta. ¿Cómo evitar la contaminación cruzada? A. Cocinando los alimentos a temperaturas correctas. B. Manteniendo la comida cruda separada de la comida cocida. C. Refrigerando los alimentos, o D. Ninguna de las anteriores. La contaminación cruzada se da cuando nosotros combinamos la comida cruda con la comida cocida. La comida cocida queremos decir la que ya está lista para comer, que es lo que yo denomino la que va directamente a la boca del cliente. Entonces, ¿cómo la podemos evitar? Manteniendo separada la comida cruda de la comida cocida. Porque es necesario. También hablamos en la sección previa, hablamos que la barrera de la temperatura, eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? La temperatura nos da un poco más de seguridad. ¿Por qué? La filmina anterior decía, tenemos que tenerla a X temperatura por cierta cantidad de tiempo, porque con esa cantidad de tiempo y temperatura es que nosotros matamos el patógeno, que es la bacteria, el microorganismo que nos hace daño. La respuesta entonces sería B, porque es la única que es correcta. Cuando nosotros cocinamos los alimentos a temperaturas correctas, sí le matamos la bacteria, pero eso no constituye contaminación cruzada. Igual, cuando refrigeramos los alimentos, no matamos la bacteria, pero sí la ponemos a dormir. Pero eso tampoco denomina contaminación cruzada. Entonces, la única respuesta que puede ser es separando la comida cruda de la comida cocida. Vamos a la sección de verdadero y falso. Tenemos que usar guantes si estamos sirviendo comidas listas para comer. Esta es verdadera, porque necesitamos una barrera. Los guantes son una barrera física que podemos usar para no contaminar con nuestras manos lo que va a una comida lista, que nuevamente se llama directamente a la boca del cliente, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene guantes, puede usar pinzas. También puede usar el papel deli, puede usar un polipel, cualquier cosa que sea una barrera para que nuestras manos desprotegidas no toquen la comida del cliente. Eso sí, vamos a hacer la salvedad. Los guantes no pueden estar contaminados. Tampoco la pinza sucia, tampoco el papel que estamos reusando, ¿verdad? Tenemos que seguir el protocolo correcto. El guante puede dar una falsa sensación de seguridad. Creemos que no estamos contaminando porque andamos guantes, pero si con el guante nosotros tocamos una superficie contaminada y luego servimos, entonces estamos contaminando la comida que vamos a mandar a nuestro cliente. Próxima, debemos lavarnos las manos entre cada tarea o proceso en la cocina. Esto es cierto. El lavado de manos, también discutimos ya con anterioridad, es vital
para la inocuidad en la cocina y para no transmitir el COVID-19. Esta parte es vital, como les había dicho, el lavado, pero eso sí, el lavado correcto de manos con agua y jabón. Y habíamos hablado que normalmente en la cocina se hablaba de 20 segundos, ahora estamos hablando entre 40 y 60, porque tenemos que hacer más todavía fuertes estos procesos de inocuidad y entre ellos está el lavado de manos. Siguiente, podemos limpiar superficies con un mismo trapo sin lavarlo cada vez. Esto es falso. También les había mencionado que en las cocinas se ha eliminado el uso de los trapos, según las reglas nuevas internacionales de inocuidad. Ahora, si nosotros vamos a usar un trapo, tenemos que tenerlo lavado y desinfectado. No podemos contaminar con un trapo sucio toda la cocina y es muy fácil hacerlo si no lo lavamos cada vez, si no lo sanitizamos o desinfectamos cada vez. También es muy fácil contaminar toda una cocina o las diferentes superficies si nos limpiamos las manos, de ahí con el trapo limpiamos la mesa, cualquiera de los dos que está contaminada, nos volvemos a limpiar las manos y peor todavía, ahora que sabemos lo que sabemos del COVID, que nos sequemos la cara con el trapo. Idealmente tengamos toallas desechables en nuestras cocinas y tampoco es para reusarlas. Se limpia y se bota. La próxima, los riesgos alimenticios se clasifican como físicos, alergénicos, químicos y biológicos. Esto es verdadero. Fue lo que vimos en la primer filmina de esta sección. Con esto entonces vamos a concluir el módulo de inocuidad y pasamos al siguiente. Comenzamos este módulo con la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es todo ese proceso de principio a fin donde nosotros recibimos del proveedor y concluimos con el consumidor final. Como dice la palabra cadena, esto está compuesto de diferentes eslabones. Son diferentes actores en este proceso. Y si hay uno que no cumple, nos daña el trabajo de los demás. La cadena, se dice, es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces todos tenemos que estar conscientes de que este es un proceso, de la parte que nosotros jugamos en este proceso y de que todos lo tenemos que hacer bien. Entonces comenzamos, los proveedores. Esta gente es quien nos entrega a nosotros el producto. Puede ser el agricultor, puede ser el de la carnicería. Depende de lo que nosotros procesemos. Puede ser el pescador. Nuestros proveedores, idealmente, si se puede, que estén certificados. Pero si no están certificados, por lo menos que nosotros estemos conscientes de dónde viene el producto que ellos nos entregan. Es nuestro deber revisar el producto que recibimos. Y ahí es donde vamos a la segunda parte, que se llama recepción de la materia prima. Aquí también juega un poco lo que ya hemos aprendido de zona limpia y zona sucia. El proveedor y su materia prima pasa a nuestra área de recepción. Aquí todavía tenemos área sucia. Tenemos que revisar que el producto venga, si es refrigerado, a la temperatura correcta y si es congelado también. Le hacemos un análisis organoléptico. Esto quiere decir, lo vamos a oler, lo vamos a ver. Tiene que estar en condiciones óptimas. Es nuestro deber y nuestro derecho aceptar o no la materia prima que nos entrega. Aquí en esta zona, como les decía que todavía es zona sucia, se empieza parte del proceso de pasar a la zona limpia, de lavar y de sanitizar. Por ejemplo, nos viene la caja de tomates. Aquí también hacemos un trasiego. Generalmente los tomates nos vienen en cajas de madera.
No podemos permitir que la madera ingrese a nuestro almacenamiento, que ya es la zona limpia. Tenemos que trasegar, quiere decir, vamos a sacar de esa caja y vamos a colocar en otro recipiente ya nuestro, que sabemos que está limpio e inocuo, que está desinfectado. Pasamos el tomate a esta cesta o a lo que ustedes tengan designado y luego tenemos que lavarlo, que lavar es con agua y jabón, y luego sanitizarlo, que lo ponemos en otra pila ya con unas gotitas de cloro o el desinfectante que sea aprobado por su establecimiento. Una vez que ya tengamos lavado y sanitizado, lo tenemos que poner a escurrir al aire. Y ya cuando está seco es que pasamos a la parte número 3, que es el almacenamiento de los alimentos. Si nosotros tenemos un producto que viene refrigerado, tiene que pasar a refrigeración. Si es congelado, tiene que pasar a congelación. Y también tenemos el almacenamiento seco, que es donde recibimos el arroz, el azúcar, los frijoles, y lo pasamos a esta área que no es refrigerada, pero que sí está también bien organizada, con suficiente espacio entre cada producto y separado de la pared y todas las otras reglas que ustedes seguramente ya conocen. Pero aquí ya estamos hablando de un área limpia. Entonces, desde que recibimos, nos alistamos para que pase al almacenamiento, que ya es zona limpia. Y luego de esa zona limpia, de estas bodegas que tenemos, vamos a pasar al área de preparación de alimentos. La preparación de alimentos son donde nosotros porcionamos, si acaso cocinamos, dependiendo del rubro que tengamos, para que se le entregue el producto a nuestro consumidor final. Ahora tenemos una variante que posiblemente sea algo nuevo para alguno de ustedes. Como vamos a trabajar nosotros con entrega a domicilio o por ventanilla, tenemos que ver la parte de la distribución. Antes le entregábamos, si éramos restaurante, al mesero, el mesero lo llevaba al comedor. Nosotros ahora se lo vamos a entregar a la persona de entrega a domicilio, pongámosle al señor de la moto, y va a tener que ir empacado, diferente a cómo trabajábamos antes con el comedor. También tenemos que tener en cuenta que vamos a durar más tiempo entre la cocina y el comedor, que ahora va a ser entre la cocina y la casa de nuestro consumidor final. Entonces vamos a hablar de otro tipo de variantes también en ese aspecto, porque tenemos que tener en mente siempre tiempos y temperaturas. Y luego es el consumidor final, que es la persona que ya va a comer la comida que nosotros hemos preparado, a consumir el producto que hemos empacado. Así que vamos a seguir ahora para poder ilustrar lo de la cadena alimentaria. Vamos a seguir con un video. La cadena alimentaria o agroalimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones que tiene un alimento desde su producción primaria en el campo o en el mar, pasando por el procesamiento y comercialización hasta llegar al consumidor final. Si hay una falla en cualquiera de los puntos de la cadena, desde ese momento en adelante se generará otra cadena con consecuencias que pueden ser mortales. Al tratarse de un proceso por medio del cual una persona va a ingerir algo, es de vital importancia evitar que con ese algo se ingieran microorganismos nocivos para la salud. Un control en los puntos críticos del proceso puede ayudar a evitar una enfermedad transmitida por alimentos. Estos puntos son la correcta cocción de los alimentos, manejando para esto temperaturas superiores a los 70 grados centígrados. La contaminación cruzada, evitando a toda costa usar los mismos utensilios para carnes crudas y vegetales sin lavarlos y desinfectarlos previamente. El tercer punto crítico de control tiene que ver con la higiene de los empleados y del ambiente. Incluye el intensivo lavado de manos después de ir al baño o tras la culminación de cada proceso,
el uso del tapabocas en los casos que sea necesario y el uso correcto de guantes también cuando sea necesario. Un cuarto punto crítico es la desinfección de los utensilios y el sitio de trabajo. Finalmente, de vital importancia está el control de la cadena del frío. La cadena de frío, como su nombre lo indica, es una cadena, o sea, viene desde el proveedor que le entrega a uno el producto, bien sea refrigerado o congelado. Estamos hablando no solamente de carnes, estamos hablando de productos lácteos, estamos hablando de muchísimos productos que tienen que cumplir con una cadena de frío. Cuando a nosotros nos llega al proveedor el producto refrigerado o congelado, tenemos que recibirlo e inmediatamente colocarlo en refrigeración o en congelación. Si yo dejo el producto media hora afuera, 15 minutos afuera, estoy rompiendo la cadena de frío. En el momento en que nosotros rompemos esa cadena de frío, lo que estamos haciendo es produciendo más bacterias, ¿sí? Biológicamente visto. Entonces, es muy importante respetar eso. Cuando a mí me llegan 60 kilos de carne que yo tengo que porcionar en mi cocina, porque voy a hacer un evento y necesito los 60 kilos, pido la posta entera y yo la quiero porcionar. Yo no dejo esos 60 kilos afuera en la mesa de trabajo y empiezo a porcionar posta por posta. Yo lo que hago es que refrigero 58 kilos o 57 kilos y me quedo con 3 kilos y son los que estoy limpiando y porcionando. Una vez lo tenga porcionado, lo meto en el recipiente y esa es la carne que está porcionada, que está propensa a contaminarse porque ya no es la posta entera, sino hay mucho mayor posibilidad de contacto con oxígeno porque o es un goulash en cuadritos o es molida o son tajadas. Se disminuye el área de la carne y entonces tiene más contacto con el oxígeno, está más propensa a contaminarse más rápido. Entonces esa que ya porcioné, una vez ya en el recipiente, los 3 kilos, la pongo en refrigeración, voy y saco los otros 3 kilos o los 2 kilos y hago exactamente el mismo proceso. Cuando la tengo porcionada se la agrego al otro recipiente que está refrigerado. Estos pasos han permitido que en nuestro país se eleven los estándares de calidad, lo que ha permitido que sea cada vez más remoto el contagio de enfermedades transmitidas por alimentos. Hay varios puntos que vamos a resaltar del video. Lo que ella habló de cadena de frío, que hablamos de se recibe refrigerado o congelado y tenemos que lo más pronto posible refrigerarlo o congelarlo. También habló de puntos críticos de control, el video. Los puntos críticos de control es de un sistema que se llama HACCP, que ayuda a controlar los lugares, los puntos donde podemos tener problemas y que luego el consumidor final se nos enferme. Entonces, pueden ver en la pantalla que tenemos aquí un flujograma y hablamos de lo mismo que vimos en la filmina anterior al video, que es la cadena. Es tan importante esa cadena alimenticia y todos los pasos que esto está puntualizando. Entonces tenemos proveedores, ¿verdad? El proveedor, el agricultor, pasa por algún tipo de transporte, lo que nos lleva hasta que nosotros lo recibimos. Entonces tenemos que tener en cuenta también quien entrega tiene que estar, que vamos a ver más adelante un poco más detalle, tiene que estar también en condiciones óptimas, igual que los empleados nuestros, nuestros compañeros y los colaboradores que van a trabajar con nosotros para manipular estos alimentos. Y también el vehículo en que transportan tiene que estar limpio. Entonces tenemos que ser más exigentes. Recuerden que no solo estamos hablando ahora del producto inocuo, sino también estamos viendo que esta persona que está transportando nuestras verduras, nuestra carne, el producto, nuestra materia prima, tiene que andar también con su equipo de protección personal, porque estamos poniendo en riesgo la salud de los que estamos recibiendo y todo lo demás que implica el producto y cómo nosotros lo vamos a recibir, qué ha tocado, qué no ha tocado, el trasiego que les hablaba yo, ¿verdad? En qué viene y luego nosotros lo tenemos que poner ya en los recipientes nuestros. Y ahí es el área de recepción. Una vez que lo recibimos, que es lo que hablamos de cadena de frío,
si es congelado, congelado, y si es refrigerado, refrigerado. Y tenemos el almacenamiento seco, que es lo que dice acá, el almacenamiento ambiente. De eso es lo que está hablando. El proceso también de descongelación es muy importante. No podemos dejarlo en el lavamanos en un poco de agua, ¿verdad? Tenemos que descongelar correctamente. Y una vez que ya pasamos del almacén, la cocina, la zona de preparación, el área de procesamiento solicita este material y ahí es donde comienza el trabajo del manipulador de nuestro establecimiento. Hay cosas que se consumen crudas, ensaladas, habíamos dicho. Esto se maneja de una manera, que es lo que también les quiero volver a mencionar, como no lleva la barrera de calor, tenemos que tener sumo cuidado con él. Igual son las frutas. Si producen jugos, también los jugos, los licuados. Y luego tenemos los alimentos de consumo cocinado, que ahí ya interviene el calor. Hay unos que son de consumo inmediato y hay otros que son preelaboraciones. Cuando es una preelaboración, ¿qué quiero decir con esto? Digamos arroz. Usted no va a hacer el arroz con cada pedido, va a hacer el arroz y luego se lo va a agregar al pedido que lleva arroz como acompañante. Entonces, para esto tenemos que ponerlo en mantenimiento, porque posiblemente usted pueda hacer el arroz un día anterior. Y si no, pongamos que vamos a hacer el arroz para el día. No lo podemos dejar en la zona de peligro a temperatura ambiente por todo el turno. Tiene que ser un máximo, dijimos, de 2 horas. Y para esto tenemos que también tener el proceso de enfriamiento correcto. Se tiene que enfriar y luego refrigerar. La parte de la cadena de frío, también estamos hablando de la línea de conservación. Congelamos o refrigeramos y luego vamos a mantenimiento. Por ejemplo, hablando de fruta, si nosotros cortamos la fruta, la porcionamos y la colocamos en el congelador para luego hacer licuados, esta es una manera. Lo otro que hacemos a menudo también es porcionar. Recibimos un pedazo de carne grande, recibimos un pescado y luego nosotros nos encargamos de ponerlo en porciones de acuerdo a lo que requiere el establecimiento en particular donde usted trabaja. Una vez que está porcionado, entonces lo empacamos, tapado, rotulado y fechado, y lo congelamos o refrigeramos. Y eso está listo ya para cuando ya vamos a sacar el platillo final, que eso es lo que se llama regeneración. Ahí es donde hablamos del producto elaborado, que es el final, el emplatado y el servicio. En este caso, nosotros vamos a emplatar en desechable y vamos a entregárselo a la persona de ventanilla o a la persona de entrega a domicilio. Vamos ahora a un video que habla de las instalaciones óptimas. Aquí es para que vean cómo tenemos que organizar y estructurar nuestras cocinas. Es importante que veamos el flujo. Hay mucho detalle aquí que podemos, si no lo tenemos ya, podemos ir viendo cómo lo acomodamos. Así que vamos a ver el video. Las instalaciones están adecuadas. Primero tenemos un piso que es antideslizante, tiene que ser completamente antideslizante. También tenemos los bordes de los escalones con una piedra, que eso se puede poner, del mismo piso se puede dejar, eso ya es a gusto. Tiene que estar embaldosinado por pura higiene y preferiblemente en colores claros. ¿Qué fin tiene la baldosa blanca? La baldosa blanca, los colores claros también en los uniformes y en todas esas cosas son indispensables para que se note el mugre. Esto nos ayuda a limpiar con trapo húmedo, con desinfectantes y mantenerlo impecablemente limpio. Aquí es la entrada de los proveedores, aquí es donde se recibe la materia prima. Cuando llega el proveedor entrega lo que es fruta y verdura en
en cajas de plástico, no se aceptan cajas de madera para nada, porque estas vienen de los campos de cosecha y puede ser que en ellas lleguen plagas. Se recibe la materia prima, se pesa y después pasa a la zona de lavado de alimentos. Tenemos el almacenamiento de frutas y verduras. Estas no las lavamos y desinfectamos sino poco antes de utilizarlas, porque si lo lavamos y utilizamos y desinfectamos cuando las trae el proveedor, que están sucias en su parte exterior o contienen tierra, y las dejamos almacenadas, se nos pueden deteriorar y se pueden llenar de hongos. En estas posetas lavamos y desinfectamos los alimentos. Entonces primero se lavan muy bien, en una se puede llenar de agua, lavar, desinfectar, se enjuagan, se saca el agua y se vuelve a enjuagar con agua fresca. Sacamos, secamos y ya podemos entrar a la cocina de producción. Bueno, aquí nos encontramos en la despensa, donde se encuentran almacenados los alimentos secos o los enlatados o los que vienen en frasco. También tenemos en la despensa la refrigeración, son una nevera y un congelador. Las neveras pequeñas nos dan el hecho de que vamos a tener los alimentos siempre frescos. Otra cosa importantísima en las despensas es que no vamos a poner alimentos contra el piso directamente, sino tenemos una cosa que se llama una estiba, que son esas bases donde se apoya el alimento. Esto es para evitar que si vamos a trapear o vamos a lavar o lo que sea, se nos mojen los costales o los sacos de la harina, del azúcar y eso. Es recomendable trasvasarlos a recipientes plásticos que se puedan lavar y marcar los que hay en cada uno de ellos. De la misma manera, tener siempre el mismo elemento dentro de la cubeta para sacar el azúcar, la harina o el arroz o lo que tengamos, y no coger siempre una taza o algo que tengamos a la mano que puede estar sucio. Tenemos unas estanterías que son también de acero inoxidable, es un material pues que es el ideal para las cocinas. No es aconsejable tener un estante que sea de mayor profundidad de 30 centímetros si lo tenemos contra una pared, porque si tiene 50 centímetros se van a acumular cosas allá atrás y no vamos a tener nunca el alcance del alimento. Aquí tenemos una estación de aseo, es indispensable tener agua para poder lavar los traperos, colgarlos. Hicimos el colgadero de los traperos de tal manera que una vez los laven y los desinfecten se puedan secar. Si los dejamos abajo en la poceta pues se llenan de humedad y vamos a tener también una contaminación. Podemos utilizar diferentes tipos de colores del palo o marcarlos de alguna manera para saber qué vamos a usar en dónde, el azul, el negro, el blanco, porque si uso algunos elementos en los baños tiene que ser, no los puedo usar en cocina. Aquí tenemos la zona del lavado de manos, es la zona bien importante en la parte de procesos y producción. Siempre antes de entrar a la zona de producción, no importa el tamaño del área que sea, tenemos que tener un lavamanos. Importante es que sean de sensor o de pedal, porque si tenemos de manos de grifos, entonces tenemos las manos sucias, abrimos con el grifo, nos lavamos y volvemos y cogemos y cerramos y nos volvemos a contaminar. Es importantísimo separar basuras. Las basuras o los residuos sólidos que nosotros producimos en la parte de alimentos es importante separarlas para ayudarle al medio ambiente también a trabajar con eso. Tenemos una caneca marcada con orgánicos y otra con ordinarios. Entonces simplemente orgánicos, bolsa verde, ordinarios, negro. Cocina o un área de trabajo de producción, no importa el tamaño que ésta tenga, vamos a tenerla dividida en dos áreas importantísimas. Esta es la parte de procesamiento y cocina fría y la otra parte es de cocina caliente. Tenemos que tener un flujo de proceso como manejar las cosas. Normalmente cocina fría, que sería esta área, vamos a procesar absolutamente todos los frutos, las verduras, los vegetales. La carne la podemos tener porcionada o también la podemos porcionar en cocina fría, pero no a la vez con las frutas y las verduras. Tenemos que hacerlo en horario distinto para que no se contamine unas cosas con otras. Tenemos cocina caliente. Una de las cosas que es importantísima tener es una ventilación, una extracción. Esta debe tener sus filtros correspondientes para no generar ningún incendio ni nada. No importa el tamaño que sea la estufa, pero es importante que haya una ventilación para que absorba todos los vapores y todos los humos que se generan. De la misma manera en el piso vemos que tenemos un cárcamo. El cárcamo es una media caña, entra para que caigan todos los líquidos y todos los residuos sólidos ahí y podamos seguir trabajando sin ningún inconveniente. Una de las cosas que es muy importante es cuando tenemos instalaciones de gas natural, como en este caso, es identificar para qué registro nos sirve para qué equipo, ¿sí? De tal manera que nosotros tengamos identificado esto, podamos abrir y cerrar el registro cuando no sea necesario. Otra parte que es muy importante es que la unión del piso y la pared tenemos una media caña. La media caña es redonda, no puede ser un ángulo recto de 90 grados porque no podemos limpiar ahí.